El día de hoy vamos a hablar de la neumonía en el adulto mayor. La neumonía es un proceso infeccioso, frecuente en los adultos mayores, aumentando la incidencia en aquellos pacientes que tienen síndrome de fragilidad, también en los inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas de base, y condiciona una morbimortalidad para nada despreciable, por lo que hay que hacer hincapié en las medidas preventivas y también darles un seguimiento para así evitar complicaciones, tales como la inmovilidad, la pérdida de la capacidad funcional, cuadros confusionales, un aumento en la estancia hospitalaria, aumento en gasto de salud, entre muchas otras cosas. La neumonía se define como un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar y que es de origen infeccioso. No es un proceso único, sino que puede ser causado por distintos microorganismos y además afecta a distintos grupos poblacionales. Todo esto condiciona una epidemiología, patogenia, cuadro clínico y pronóstico muy variados. A la neumonía la podemos clasificar de muchas formas. Está, por ejemplo, la neumonía adquirida en la comunidad, es decir, que es extrahospitalaria, y es aquella que afecta a la población general, inmunocompetente, no ingresada en el hospital o en instituciones cerradas. Luego tenemos a las neumonías adquiridas en el hospital, las cuales se desarrollan 48 horas después del ingreso, siempre que no se estuviera incubando en el momento del mismo. También están las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, las cuales se desarrollan 48 horas después de haberse intubado el paciente. También está la neumonía asociada a los cuidados de la salud, que engloba a aquellos pacientes que estuvieron hospitalizados al menos 48 horas en los 3 meses previos. Aquí también entran aquellos individuos que asisten a centros de hemodiálisis, por ejemplo, o también aquellos que han recibido tratamiento endovenoso. Luego tenemos también la neumonía por aspiración, que básicamente es el resultado de inhalar contenido gástrico que va a la boca y de la boca pasa a los pulmones. Ahora pasemos a hablar de la epidemiología de la neumonía. La mortalidad es inferior al 1% en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad tratadas en el domicilio, pero se incrementa de un 5 a un 10% en aquellos pacientes que requieren hospitalización, y hasta un 15 y 25% en el caso de las neumonías adquiridas en la comunidad neumocócicas con bacteremia. Es decir, les llegó el neumococo y de ahí, ¡pum!, se fue el organismo a todo el torrente sanguíneo. Ahora, los pacientes que requieren de unidad de cuidados intensivos tienen una mortalidad en un rango del 20 al 45%. Y en los mayores de 85 años, la mortalidad sube a un 45%. Ahora, el 25% de los pacientes que precisan ingreso hospitalario van a sufrir sí o sí deterioro funcional, aumentando el riesgo de institucionalización, así como un aumento en el gasto de salud. Los factores de riesgo para neumonía son múltiples. Dentro de esto se incluye la edad, aunque de forma aislada, no es un factor independiente de enfermedad. Y sí, es cierto que están documentados cambios fisiológicos asociados al envejecimiento, como la disminución del reflejo tusígeno, de eliminación de secreciones y de la actividad mucociliar. Todo esto puede ayudar al desarrollo de la infección. Las manifestaciones clínicas, es decir, los signos, los síntomas de una neumonía, van a ser, por ejemplo, tos, expectoración, dolor torácico, fiebre, escalofríos y disnea, es decir, esa sensación de dificultad para respirar. Sin embargo, en los adultos mayores, especialmente en aquellos que tienen deterioro funcional o también deterioro cognitivo, la neumonía puede tener una escasa actividad o manifestación clínica, lo que va a complicar y retrasar el diagnóstico. Por ejemplo, 30 a 50% de los casos cursan sin fiebre o sin tos, siendo frecuentes manifestaciones no respiratorias, tales como una descompensación, sin causa aparente, de una patología crónica, o la aparición de un síndrome confusional agudo, apatía, hiporexia, o deterioro funcional en un paciente frágil. Todas estas presentaciones atípicas se asocian a un peor pronóstico, obviamente, y por consiguiente a una mayor mortalidad. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de una neumonía? Por ejemplo, neoplasias, como el carcinoma broncogénico, procesos metastásicos o linfoma. También una tromboembolia pulmonar, una hemorragia pulmonar, enfermedades de origen inmunológico, como vasculitis, aspergilosis, fibrosis pulmonar idiopática, u otras causas como insuficiencia cardíaca, sarcoidosis, etc. Pero ahora pasemos a hablar de los principales microorganismos, los patógenos más comunes en la neumonía. Para esto les hice una pequeña tablita que les puede ayudar a recordar más fácilmente cuáles son los patógenos según el tipo de neumonía. En las neumonías adquiridas en la comunidad, los principales patógenos serán Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydia pneumoniae, influenza A y B, parainfluenza, virus sincitial respiratorio y Staphylococcus aureus, o estafilococo dorado, como quieran decirle. En la neumonía adquirida en los hospitales,
Los microorganismos más comunes van a ser E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus dorado y Streptococcus pneumoniae. En los asociados a atención en salud serán Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Si son personas que padecen EPOC, más común es que sea Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Legionella, Chlamydia pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa. En enfermedades cardiovasculares o metabólicas como lo son la diabetes, los más comunes serán Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Bacillus gram negativos. Y cuando se trata de neumonía por broncoaspiración, lo más común es que sea por enterobacterias o Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué te parece? Bueno, y a todo esto, ¿cómo vamos a evaluar la gravedad de las neumonías? Pues vamos a utilizar escalas pronósticas, cuyo propósito es clasificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo, en función de la probabilidad de fallecer a los 30 días, o de precisar un tratamiento más agresivo, como una ventilación asistida o hasta administración de fármacos vasopresores. Una de las escalas más conocidas es la PSI, Pneumonia Severity Index, que valora factores demográficos, antecedentes patológicos y hallazgos de la exploración clínica, así como de laboratorio y radiológicos. Los pacientes que se clasifiquen en el tipo 1 y la mayoría de los 2 y 3 pueden ser tratados en su domicilio. Los pacientes que están en el 4 y 5, con riesgo elevado de mortalidad, deberán ser ingresados al hospital, y en algunos casos a la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos. Otra escala muy utilizada es Curve 65, Curve 65. Esta tiene 6 ítems y se asigna un punto por cada uno de los parámetros que ahí se ponen.